Muy buenas noches a todos y a todas. En nombre de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, el Instituto Nacional de Investigación Contable, CENIC, como semana de la Junta, nos complace tener hoy jueves 20 de abril del 2023 como expositor al colega MBA CPCC Fernando Javier Mateo Yataco, contando con una amplia experiencia profesional en el campo de la auditoría pública y privada. Cuenta con un excelente legado académico, como grados y capacitaciones obtenidas a la fecha. Estudio de magíster en control gubernamental en la Escuela Nacional de Control del Perú. Participación en el curso de auditoría de valor por dinero en Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido, Inglaterra. Participación en seminario de negocios de Latinoamérica en el siglo XXI por la Universidad Harvard de Estados Unidos. Magíster en Administración en ESAN, Perú. Contador público colegiado y certificado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú. Certificaciones internacionales como auditor de las siguientes normas ISO. Norma ISO 9001, gestión de la calidad. Norma 14001, gestión de riesgos ambientales. Norma 37001, gestión antisoborno. Y finalmente la norma 45001, gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Además, es docente en la Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Privada del Norte y profesor visitante de diferentes colegios de contadores públicos del Perú. También tiene reconocimientos recibidos del decano del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, Perú, en el año 2019, por organizar y realizar el curso de certificación para auditores independientes por 3 años consecutivos, generando 5 promociones de auditores certificados. Del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Perú, 2014-2016, por certificar el ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad, en el megaproyecto de pago a proveedores del Estado de la UE 001-MTC. Los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras en el 2004, por preparar manuales, capacitar a auditores gubernamentales y realizar auditorías piloto con nuevo enfoque. De la Escuela de Contabilidad de la Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos, en el 2002, por participar como ponente en la conferencia Un enfoque contable en la lucha contra el lavado de activos. Del Contralor General de la Nación, Perú, en el 2002, por apoyar la labor del DGCP-MF al emitir sugerencias y comentarios al anteproyecto del nuevo Plan Contable General de Contabilidad Empresarial. Y sexto, del Contralor y Auditor General del Reino Unido, Inglaterra, en 1998, por presentar proyectos para realizar cursos en Perú sobre auditoría valor por dinero, llevado a cabo en 2 oportunidades. Antes de iniciar la presentación, quiero poner presente, al hacer algo, recordar a los presentes, lo siguiente, que apaguen sus micros para que la exposición sea nítida. El tema tendrá una duración de 40 a 45 minutos y para responder las preguntas son de 15 minutos. Les pido coloquen sus nombres y apellidos y sus preguntas. Asimismo, a los interesados ingresar sus datos personales en la ficha en la que el certificado se les venderá en horario de oficina. Sin más preámbulo, estoy orgulloso de presentar al colega Fernando Mateo y le damos la bienvenida virtual. Tema es auditoría y control gubernamental. Adelante, señor expositor. Muchas gracias, estimado Carlos. Muy buenas noches con todos. Mi especial agradecimiento a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores del Perú, así como al Centro Nacional de Investigación en Ciencias Contables, CENIC, por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes esta noche estas, no digamos esta ponencia, sino estas divulgaciones que ya están
en nuestro medio o que de alguna manera tenemos acceso a ellas a través de las distintas informaciones que tenemos en Internet, con la finalidad de que en algún momento les sirva de insumo a todos nuestros colegas como materia de divulgación propia para la investigación en ciencias contables. Entonces vamos a ir de frente a compartir pantalla. Vamos a... perdón. Vamos a abrir primero la exposición. Ahora sí. Ahora sí vamos a compartir pantalla. Y acá la tenemos. Voy a poner en modo de presentación para que ustedes la puedan visualizar completamente y podamos en algún momento intercambiar ideas. Bien, entonces, esta es la presentación. Nuestro contenido para hoy lo hemos ajustado al horario que tenemos. Espero cubrir todos los temas. Y en primer lugar, nos enfocaremos de manera general, de manera panorámica, con el tema de la auditoría como profesión. De repente, de manera muy breve, pero necesitamos hacer esta introducción por los hechos que se vienen sucediendo. En segundo lugar, tenemos los retos de la auditoría gubernamental que están en dispositivos legales vigentes emitidos por la Dirección General de Contabilidad Pública, organismo que depende del Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, y que en ese sentido le han puesto énfasis a la mejora de la información gubernamental, y yo he rescatado de todos los trabajos que tienen en ese sentido, dos, los que se refieren a la implementación de la contabilidad de costos en el sector público y a lo que se refiere a la depuración contable. Y por supuesto que tendríamos que también estar comentando el tema de la respuesta digital, tanto para la auditoría privada como para la auditoría pública, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, avancemos. La auditoría como profesión. Hay un entorno donde se desarrolla nuestra actividad de auditoría, que en el Perú está protegida por una norma, por la norma de creación de la carrera del contador público, haciendo privativa la auditoría financiera para el campo del contador público. Esto significa que en el Perú solamente los contadores públicos pueden hacer auditorías financieras. Luego retomaremos este tema. Pero lo que yo les quería comentar son estas publicaciones que he extraído de determinadas informaciones públicas, donde nos divulga, por ejemplo, Forbes, que KPMG recibe una multa millonaria por fallas en auditoría en las empresas Rolls-Royce. O otra publicación extranjera donde nos dice que multan a Deloitte por una auditoría de las cuentas de Abengoa, ¿sí? Una empresa internacional. Otra comunicación que nos dice que piden 830 millones de sanción a KPMG por una pésima auditoría en China. Otra compañía, PricewaterhouseCoopers,
que es multada con 6 millones de dólares por la autoridad del Reino Unido. Y como ustedes verán, este panorama es un poco desalentador, porque nadie quisiera ver, ¿no?, a los grandes estudios de consultoría envueltos en problemas de esta naturaleza. Pero ya que la realidad es así, tenemos que observarla y preguntarnos qué está pasando con las grandes organizaciones privadas de auditoría. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y al hacernos esa pregunta, que puede ser la base de una investigación, podríamos trasladarla a nuestro país y decir cómo estará realizando las auditorías estas compañías, que son las 4 grandes o las 5 grandes, ¿no es cierto? Depende de quién las evalúe. ¿Cómo estarán? ¿Qué procedimientos estaremos aplicando en el país? Y si realmente estamos haciendo una auditoría que redunde en valor hacia la ciudadanía, porque al fin y al cabo, entre cliente y proveedor, no solamente queda la relación por el contrato de auditoría, de esa revisión de estados financieros en el sector privado, ¿verdad? Sino que también, si estuviéramos una bolsa robusta, desarrollada, y quizás por ello eh, el buen trabajo de los auditores nacionales ayudaría a crecer en la bolsa de valores, podríamos tener otros medios para canalizar nuestros ahorros y poder tener un desarrollo bursátil, como lo tienen en otras latitudes. Y allí el trabajo de la auditoría tiene una visión importante cuando se desarrolla la bolsa de valores. Ahora tenemos una bolsa de valores todavía en proceso de desarrollo, en proceso de consolidación, ¿verdad? Pero la tenemos. Y se están haciendo esfuerzos entre países, Perú, Colombia, Chile, las bolsas se están sumando para que sus operaciones puedan ser atractivas y puedan ofrecer mejores y mayores mercados a esta naciente o esta creciente necesidad de tener una bolsa de valores. Si, si estas eventualidades tuvieran un efecto en el país, lamentablemente se perdería la confianza, ¿verdad? Porque todo lo que venden, el único producto que entrega el auditor financiero es confianza, ¿sí? Esas dos o tres hojitas o una hojita que antes agregaban a los estados financieros, cuesta. Y en el sector privado muchas veces cuesta mucho dinero, ¿sí? Pero lo que agrega es confianza. ¿Por qué? Porque los estados financieros son del cliente. Y al ser los estados financieros del cliente, son manifestaciones de parte. Entonces, los terceros interesados no podemos darle fiabilidad a esa manifestación de parte. Necesitamos una opinión independiente. Y en esa radica la confianza, en que sea una opinión de conocimiento independiente que agregue valor a lo que busca la ciudadanía. Lamentablemente, como acabamos de anotar, en otras latitudes, este entorno convulso origina elevada rotación de personal con experiencia y un deterioro de la imagen ofrecida como servicio profesional. La pregunta que viene con esta lámina es: ¿la auditoría financiera está en crisis como servicio? Esa es una primera interrogante que nos podría llevar como materia de investigación
a otros temas. Pero lo cierto, lo concreto, el hecho tangible que puede estar dando síntomas de un problema mucho más grande es que hay una elevada rotación de personal con experiencia. ¿Y qué pasa cuando las personas con experiencia se van? Ya no hay quien transmita el conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la auditoría, por mucho que se estudie en un posgrado, en una universidad, que se tome el conocimiento de los fundamentos teóricos, lo que potencializa ese conocimiento teórico es la práctica, ¿verdad? Entonces, cuando esa práctica que es impartida, digamos, por las personas que tienen más antigüedad dentro de la organización, ya no es, ya no es posible porque estas personas con experiencia se han ido de la firma, entonces volvemos al tema teórico. Y el tema teórico no es suficiente en el campo. Y al no ser suficiente en el campo, podrían ser una de las razones, por ejemplo, de una mala auditoría como la que hemos visto en la lámina anterior. O podría ser el motivo o el origen o la causa de las multas por las quejas de los accionistas minoritarios que no entienden o no, cuando surge un problema, no entienden por qué ha surgido un problema y en el dictamen no se advertía ninguna situación de riesgo. Por lo tanto, esto vemos que definitivamente nos lleva a un deterioro de la imagen profesional. Este deterioro, ¿qué significa? Significa que los que tienen que ingresar, los jóvenes estudiantes, las jóvenes estudiantes que quieren ingresar a la carrera de auditoría en cualquiera de las firmas que ofrecen estos servicios, ya no tienen el convencimiento, ¿no es cierto? Entonces, los jóvenes no escogen ser auditores tanto como antes, ¿verdad? Antes estamos hablando después de 10 años o de 20 años, y si comparamos con 30 años atrás, pues lamentablemente las tasas de decepción, de no culminación de una carrera en auditoría en una de las oficinas principales de auditoría, no se llega a concluir. Dice una información de España, Madrid, 21 de marzo del 2023, nos dice: los cambios que explican por qué los jóvenes ya no quieren ser auditores radican en cuestiones culturales, demográficas y económicas. Por ejemplo, de alguna manera, las empresas multinacionales vienen advirtiendo en España que hay cierta deserción y que esa deserción es producto de que los jóvenes estudiantes ahora escogen otras carreras que le dan una realización de repente económica un poco más rápida. En España, por ejemplo, turismo y gastronomía. Yo creo que no es muy diferente en nuestro ambiente, ¿verdad? Han cogido en el país, en nuestro país, las carreras de turismo y gastronomía en los últimos años prepandemia, habían cogido una fuerza y un despegue descomunal, no visto antes, y por lo tanto los jóvenes se orientaban hacia esas carreras por ser más lucrativas, por ser más rápidas para su realización y por llegar de repente a una independencia mucho más, de manera más expeditiva, ¿no es cierto? Ahora, ya no solo que cada vez haya menos titulados que desean dedicarse, es el problema, sino si a esto le sumamos lo anterior, que la rotación de los que están adentro ya es muy rápida, entonces
si juntamos los extremos, vemos un riesgo muy alto, ¿verdad? ¿Quiénes están ahora dentro de la organización? ¿Solamente están vendiendo un servicio por marca? Porque ya no está la gente especializada, la que tenía años en la organización. Y los que están entrando no son los prospectos más exitosos, o no son las personas que se van a quedar para continuar. Se quedan una campaña o dos campañas a lo mucho, en este caso podrían ser un año, y después se están retirando, porque de repente no es lo que ellos pensaban, el horario. Bueno, la auditoría tiene un pico, ¿no es cierto?, que se da entre los últimos meses del año y los primeros meses del año siguiente. Y esos picos, socialmente para los jóvenes, pues representa una etapa que de repente no se quieren perder. Y por lo tanto, en el trabajo exigente, intensivo y preciso de tantas horas de dedicación, no les gusta escoger ser auditores financieros. Fíjense ustedes, lo de las multas, lo de las quejas, lo de los reclamos, lo de los juicios, lo de las sanciones, pueden tener un origen en estos elementos que hemos conversado. Y si trasladamos nuevamente este tema a Perú, podemos decir, podemos agregarle uno más. Sabemos nosotros que las grandes firmas tienen ya un tema de sucesión de alguna manera estudiado, ¿verdad? Porque si no hay una persona capaz de suceder en el puesto de socio, traen a otra persona de cualquiera de las representantes. Por ejemplo, si no hubiera alguien en Perú, pues traen a alguien de Colombia, traen a alguien de Costa Rica, traen a alguien, y si no hay alguien en Costa Rica, pues llevan a alguien de Perú. Ese problema de sucesión como que tiene mucho más espacio para ser cubierto. Pero ¿qué pasa con las empresas de auditoría que están inmediatamente después de las primeras Big Four? ¿Qué pasa con ellas? Tienen una representación internacional, pero lo tienen por exigencia de competencia del mercado. Pero básicamente son empresas familiares, en donde de alguna manera son dos o tres, yo creo que mucho tres, son dos, a veces uno y el otro es nominativo, los socios principales. Entonces, la pandemia nos ha dejado algunos sinsabores, ¿no es cierto? Y se van a producir, y seguramente que ese cambio generacional no se está produciendo o se está produciendo muy lentamente, con lo cual probablemente causemos otro problema, que ante circunstancias completamente nuevas en el entorno comercial y en el entorno empresarial, como puede ser una intensa actividad de sistemas, estemos haciendo la auditoría con procedimientos del pasado. ¿Por qué? Por lo que los socios líderes no están actualizados. Eso es un riesgo, ¿verdad? Entonces, en esta lámina he querido resumir esa aspiración que tiene el auditor cuando mira a las empresas siendo estudiante. El alumno universitario ve a muchas firmas de auditoría como una fuente de conocimiento. El estudiante universitario ve a las sociedades de auditoría con ese enfoque. Hay la capacitación que se da, la orientación hacia el conocimiento para mantenerse actualizado, van por diferentes temas. Los temas técnicos de cajón, los conceptos específicos de cada industria, y muchas veces los auditores rotan por distintas industrias. Entonces puedes estar en bancos, puedes estar en seguros, puedes estar en empresas inmobiliarias, puedes entrar en empresas pesqueras, puedes entrar en empresas comerciales, puedes entrar en empresas de retail. Entonces,
esa experiencia, estando en auditoría, no la ganas en el mercado trabajando de otra manera. Entonces, eso es un avance muy rápido. La tecnología de la información, en algunas oficinas se manejan herramientas y bases de datos, en algunas, ¿no? Desarrollo de competencias blandas, liderazgo, motivación, conocimiento. Esto es lo que aspira el estudiante. ¿Qué pasa si entra a la oficina de auditores y no lo encuentra? No encuentra actualizaciones en normas contables, en auditorías financieras, en IFRS. ¿Qué pasa si no encuentra esa capacitación por parte de las personas de mayor antigüedad en la industria en donde le toca hacer auditoría? ¿Qué pasa si los recursos de la oficina de auditoría no son lo suficiente como para capacitar o certificar a los auditores en las herramientas o en las cajas de herramientas necesarias básicas de la tecnología de información? En esa auditoría alrededor del computador, no hacia adentro, porque hacia adentro hay que tener una especialización, pero sí alrededor, ¿verdad? Entonces, vemos que se produce ese abandono, ese desencanto, y por ahí podrían estar algunas de las razones. Rápidamente vamos a pasar al segmento ahora de la auditoría gubernamental y vamos a ir específicamente a los retos de la auditoría gubernamental. Si el contador público como auditor interviene como parte del Sistema Nacional de Control, cuando es contratado, interviene a través de una sociedad de auditoría, lo primero que tiene que pensar es que estamos en un país donde tenemos mucha evidencia, no solamente en el país, ¿no? Estamos en una región donde tenemos mucha evidencia y muy reciente de que la corrupción y la cúspide del poder político han convergido. Entonces, antes teníamos el problema de encontrar un buen sistema de control interno para que las personas del segmento operativo o las personas de línea no puedan cometer algún tipo de irregularidad o de mala aplicación de las normas, ¿verdad? Pero ahora vemos que esto se desarrolla en la cúspide del poder político. ¿Cómo vamos a hacer como auditores? ¿Qué responsabilidad asumimos? Entonces, el otro tema que quiero traerles a su consideración es el tema de la desconfianza. Cuando se contratan a las sociedades de auditoría, pues ya son parte del Sistema Nacional de Control. Y al ser parte del Sistema Nacional de Control, son parte, evidentemente, del trabajo que por naturaleza constitucional le otorga a las entidades fiscalizadoras superiores, en este caso la Contraloría General. ¿Y cuál es el trabajo? Opinar sobre la cuenta general de la República, ¿no es cierto? Entonces, ustedes están interviniendo para auditar las entidades en los 3 niveles, control en las entidades de gobierno central, de gobierno regional y de gobierno local. Y por lo tanto, toda esa información se suma en la cuenta general de la República, que la prepara la Dirección General la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, y la audita la Contraloría General de la República, ¿verdad? Y esa cuenta general, con ese informe de auditoría, pasa al Congreso para su aprobación. Pero aquí le traigo un dato factual, un dato comprobable. Yo lo he podido extraer de la información que es pública. ¿Y qué nos dice esta información? Que el Congreso de la República no entiende, no quiere entender
o desconfía y por lo tanto no aprueba ni la cuenta general ni la auditoría. Entonces, ¿para qué se está haciendo todo este esfuerzo? Como se evidencia en el cuadro, no existe necesariamente una correlación técnica entre las decisiones del Congreso y los resultados de los dictámenes de la Contraloría General y la Comisión Revisora. Por ejemplo, un año normal de lo que debería ser 2012, el último, 2012, dictamen de la Contraloría, con salvedades. Dictamen de la Comisión Revisora, aprobó el dictamen y la cuenta general. Pronunciamiento del Pleno del Congreso, aprobó la cuenta general de la República y emitió la ley 30-104. Al año siguiente, 2013, dictamen de la Contraloría, con salvedades. Dictamen de la Comisión Revisora, aprobada la cuenta general de la República con el dictamen de los auditores. El pronunciamiento del Pleno del Congreso, desaprueba. Desaprueba. Ese año no hubo ley que aprobara la cuenta general de la República. La rendición de cuentas desde el año 2013 viene haciendo en el 2013 y en el 2014 desaprobadas. Del 15 al 19 inventaron una forma de decirlo, pero es desaprobación, ¿no? Aprueba, el Congreso aprueba no aprobar, ¿no? Aprueba la no aprobación. Yo creo que aquí estamos delante de la evidencia que nos indica que el Congreso no está entendiendo cuál es el trabajo del auditor, o lo entiende y desconfía de los resultados. Es más, a partir del 2015 en adelante, ya no solamente es el Pleno del Congreso el que no aprueba, sino la Comisión Revisora del Congreso, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, y estoy seguro, sin revisarlo, 2020 y 2021, no aprobaron la cuenta. Entonces, es evidente que aquí tenemos una realidad que exige una investigación profesional, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede todo esto? Es un tema de investigación. Y como contadores, creo que somos los llamados a, sobre esta evidencia, decir algo está pasando. Pongámoslos a prueba dentro de una metodología de investigación. Vamos a ir rápidamente a repasar los principales elementos que se dan dentro de la información financiera. La misma información dentro de la cuenta general de la República, perdón. La misma información financiera y presupuestaria, que es materia de auditoría. Uno de los instrumentos anticorrupción más poderosos es el establecimiento de prácticas administrativas financieras sólidas. Para lograr que esta solidez, evitar una voluntad política de compromiso por parte de la administración en el establecimiento de controles sólidos. Aquí tocamos el tema de control interno. ¿Qué pasa con las políticas de control interno? La Contraloría General, siendo el ente rector del Sistema Nacional de Control, ha querido monitorear y orientar la constitución y la consolidación del control interno dentro de las entidades públicas, y todavía no lo logra, ¿no es cierto? Podemos decir que esa es una batalla que viene desde el siglo pasado, 1997, 1996, donde se emitieron las primeras normas relacionadas con control interno dentro del Estado. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Por qué se genera esto? La pregunta es al revés. El presupuesto institucional de apertura,
2015, 2016 hasta el 2021 ha crecido exponencialmente, ¿verdad? Desde el 6% hasta el 3,2%. Los incrementos son importantes. Entonces, este presupuesto en manos del Estado es una tentación para la corrupción, porque ya conocemos que el sector privado y el sector público son las dos caras de una medalla que se llama corrupción. ¿Cuándo? Cuando no hay controles, cuando no hay castigos y cuando realmente se llega a una situación de impunidad, ¿verdad? Entonces, esta lámina, lo único que les quiero apuntar es que cada vez hay más dinero y esa mayor cantidad de dinero sin controles, sin información apropiada para rendir cuentas, sin controles efectivos, sin castigos fuertes y reconocidos e inmediatos, nos están llevando a los problemas que tenemos y que hemos visto en una lámina anterior. Bueno, ahora sí, vamos de lleno a lo que es costos, ¿sí? No voy a entrar en detalles de las normas legales, porque ya nos falta muy poco para el tema de cumplir con el horario, pero lo que sí les voy a anotar es que desde el 2020, ¿verdad? Venimos a través del decreto legislativo 1438, se empieza a propiciar la necesidad de que las empresas del Estado tengan una contabilidad de costos, ¿sí? Solamente una reflexión. El Estado y el sector privado no se llegaron a poner de acuerdo en cuánto era lo que tenía que pagarse como contraprestación por las camas que necesitaba el Estado y no tenía en el momento de la pandemia. ¿Y por qué no se pusieron de acuerdo? Porque el privado tenía todos los elementos de costo para decir, esta cama vale, pongamos cualquier número, 300 soles diarios. Y el Estado no tenía información fidedigna para decir cuánto era lo que él iba a pagar. Él quería pagar, vamos a decir, cualquier número. Si 300 pedía el privado, él quería pagar 50, ¿sí? El Estado quería pagar 50, pero ¿cómo lo sustenta? Bueno, ya te pagaré 100. No, tampoco tengo sustento. Pero no es, porque el costo es 300 y aquí está cada uno de los listados y inmensa cantidad de detalle con información, cuadros y todo. ¿Cuántas vidas de nuestros conciudadanos hubiéramos salvado si hubiéramos tenido una contabilidad de costos que diera esa información al momento de la negociación? Muchas vidas se hubieran salvado, ¿verdad? Entonces, es ahí donde encontramos un problema público que amerita investigación científica por parte de los profesionales contables para dar soluciones. Ya está en camino. El 2020 comenzó, pero ahora necesitamos agilizar todo ese proceso para que el concepto progresivo, para que el concepto de implementación progresiva pues no se extienda hasta la próxima pandemia, ¿verdad? Debemos tratar con seriedad este tema. El alcance, ustedes lo podrán leer en las láminas que se las estoy dejando, pues es un alcance bastante extendido. Dice que comenzarán los sectores de mayor preponderancia dentro de la distribución del presupuesto. Entonces estamos hablando básicamente de los mismos: educación, salud, transportes, ¿sí? Ahí tienen la analítica del 21 y del 22, como para que ustedes, si trabajan en estos sectores, pongan énfasis en esta necesidad. Las entidades comprendidas son todas las del artículo 3, que son en realidad todas, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos
en esa etapa. Y en esa etapa, aquí hay una taxonomía de lo que pide la directiva del 2020, que básicamente comienza con un tema de identificación de definiciones, de generar un plan de trabajo y de llevar adelante las primeras etapas. Y los responsables, el contador general, el director general de administración y el director de presupuesto. Ojo con los colegas que estén desempeñando esas actividades. La depuración contable necesaria. Aquí hay también un elemento ya normativo, la directiva 003 del 2021, ¿verdad? Que más o menos nos dice que hay mucha información financiera que necesita ser depurada. Claro que sí. ¿Acaso no conocemos por mucho cuando hemos estudiado, ¿sí? Aquella cuenta que le llamaban la cuenta Tacho, ¿sí? Donde iban un montón de operaciones que no podíamos en su momento sustentar y que se han ido generando cantidad de información que no tiene sustento. Entonces, brindar la mayor transparencia a la rendición de cuentas y contribuir a la toma de decisiones en el marco del proceso gradual de implementación de las normas internacionales del sector público necesita una depuración. Claro, no vamos a poner dentro de una estructura que está contaminada cosas nuevas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos con el tiempo, las cosas que están contaminadas van a contaminar las cosas que son nuevas. Y de esa manera vamos a caminar 3 pasos de repente, pero después vamos a tener que retroceder 2. Entonces, la depuración y el sinceramiento deben incluir el levantar las observaciones señaladas en los informes de auditoría de la Cuenta General de la República y las deficiencias observadas en la aplicación de principios contables, que se evidencian en los estados financieros tanto de las entidades del gobierno regional, del gobierno nacional o de los gobiernos locales. Los responsables directos, en este caso, el titular de la entidad. Así es que, amigos, si es que ustedes están aconsejando a los titulares de las entidades, díganle, esta es una necesidad por la cual te han responsabilizado directamente, ¿verdad? En ese sentido, si vamos a depurar, entonces hablemos de la modernización, que nos habla de la gestión por procesos, que muchas de las organizaciones, por lo menos las que tienen que ver con salud y las que tienen que ver con trabajo, que las conozco más de cerca, lo han hecho, lo han implementado, ¿verdad? Y han generado mucho valor para el tema de no tener más observaciones. Si tú generas procesos y esos procesos los certificas, quiere decir que lo que está en el manual es lo que se está haciendo. Porque lo que pasaba antes era que se hacía un manual y se seguía haciendo lo mismo. Lamentablemente, eso, la Contraloría y todas las personas que revisaban se daban cuenta que el manual no servía para nada. Entonces, a partir de la modernización, se ofrece esa alternativa de la gestión por procesos y la posibilidad de certificar esos procesos. La planificación del gasto ha ido evolucionando. Mis queridos amigos, esto es una historia breve, ¿verdad? Pero a ustedes lo tienen ahí bien graficado. La planificación del gasto antes era una gestión orientada básicamente a los desembolsos, ¿no? Los paradigmas de la gestión en este caso eran la cuenta única del tesoro, más la gestión de tesorería, más el control presupuestal, la contabilidad basada en caja de repente modificada y la baja cobertura de los sistemas financieros. Y un control interno más o menos focalizados en los gastos. No interno completo, sino un interno por cuentas, digamos. Luego evolucionamos. ¿Por qué? Que es la etapa en donde muchas de las organizaciones públicas se encuentran en este momento, que es la gestión orientada a la política fiscal y a las políticas públicas. Es decir, ya no se fijan tanto en el gasto, sino que ahora también se fijan en el ingreso y en el gasto, ¿sí? Y por lo tanto,
estamos trabajando con presupuesto por resultados, metas con indicadores, la contabilidad ya va en base al devengado y hay una cobertura a través de sistemas administrativos. Eso de sistemas administrativos nos lleva y nos debe llevar a una evolución inmediata, que es la gestión orientada a la administración patrimonial. Es decir, ya no vamos a planificar el gasto, sino vamos a administrar el patrimonio de la organización pública. Es decir, mucha más responsabilidad, mucha más transparencia, la responsabilidad fiscal y el control social. Es la etapa que sigue. Cuando hablamos de modernización, tienen ustedes tres términos que básicamente se confunden. La reforma, que es simplemente un tema legal, la modernización, que está inspirada en los procesos, y la tecnologización. Puede acompañar procesos de modernización, pero esto no es excluyente, enfocada en la incorporación de tecnología a la administración pública. En resumen, la plataforma que debe ser compartida por varias instituciones del Estado para que se puedan establecer sobre ellas controles mecanizados y pueda reducirse de alguna manera la incidencia de la corrupción desde el inicio, no después, ya cuando las cosas están realizadas, ¿verdad? Esta es una línea de tiempo de la administración pública que se las dejo, ¿sí? Desde la etapa de Max Weber hasta la relacional o deliberativa con el presupuesto participativo, para que ustedes puedan tener un mayor detalle. Y pasamos al último acápite, la respuesta digital para la auditoría. Pricewaterhouse, Ernst & Young, esas figuras que están ahí les pertenecen, y nos orientan un poco de cómo ellos han pensado que debería la tecnología a través del manejo de Big Data, a través del manejo de la nube, ¿sí? De los procesos en nube y de la inteligencia artificial, debiera reconvertir las labores de auditoría. Básicamente es eso. Pero, ¿y qué pasa con el control gubernamental? Aquí les dejo un aporte, ¿verdad? Este cuadro lo he preparado yo. Lo estoy trabajando adicionalmente para una labor académica posterior, pero se los dejo. La tecnología seleccionada, por ejemplo, el trabajo en nube. El comentario es centro de datos virtual con capacidad de adaptar el sistema a los cambios en la carga de trabajo. Nos proveerá recursos de manera automática y capacidad disponible de acuerdo a demanda. El aporte que puede generar este trabajo en el control a través de la tecnología seleccionada es acercar digitalmente, conectar a las personas a un tablero, a los auditores, a un tablero de data compartida, plataforma móvil que puede ser accedida por teléfono, por PC, por tablet, siempre disponible, siempre conectado 24/7 a toda la información. Entonces, ¿habrá manera de llegar tarde si siempre estás conectado? La respuesta la tienen ustedes. Es materia de una investigación, ¿sí? Inteligencia artificial, sofisticado programa informático, uso de algoritmos que vertebran estos programas que van aprendiendo de el trabajo que van realizando. Su ventaja para el control es que analiza de manera rapidísima y con precisión, convierte evidencia en conclusión, centraliza, estandariza y automatiza la información que viene en gran cantidad. Nuevamente, el auxilio de la tecnología a la parte del control y aplicado desde una manera temprana, pues vamos a, por lo menos yo auguro que vamos a generar dentro de la ciudadanía una sensación de control, ¿sí? Una percepción de que ahora sí se están impidiendo las cosas desde el comienzo, no cuando ya han sucedido, cuando la obra ya está paralizada o cuando la obra está terminada y no funciona, ¿correcto? Entonces, Big Data y blockchain son dos elementos que también aquí les dejo mis comentarios y les digo que el aporte al control serían como repositorios de gran cantidad de data valiosa
y disponible para el análisis a través de la inteligencia artificial. Y el blockchain, pues administrar riesgos, ofrece confianza, cierra esa big data de manera tal de que le blinda, le pone candado para que no sea modificada, para que no sea accedida de manera no autorizada. Con eso le damos resguardo, seguridad y protección a los niveles de información, tanto administrativa como de auditoría. Entonces, últimamente en los foros y conferencias se habla mucho de transformación digital en el mundo de la auditoría y cada vez se observa más cómo se dedican los mayores esfuerzos a mejorar tecnológicamente a las firmas grandes y pequeñas. Sin embargo, es necesaria una transformación cultural. Y esa transformación cultural tiene que ver mucho con los modelos de control internos y gestión de riesgo. Le dejo una línea de tiempo donde le indico cuál ha sido el esfuerzo en el sector privado para el mejoramiento de estos modelos de control interno. ¿Por qué? Porque a solo un año, por ejemplo, les puedo presentar dos fotos que son básicamente las mismas. A solo un año de su inauguración, colapsa un puente carrozable de Cutinachaca, que costó 17 millones de soles, dejando aislado a los pobladores del distrito de Oroncoy, provincia del Mar, La Mar, en Ayacucho, en la zona conocida como Oreja de Perro. Esto, en el 2022. Y abajo le dejo la referencia para que ustedes encuentren la noticia en detalle. Si nosotros, los contadores públicos, no mejoramos estando en la actividad, inmersos en la actividad pública, no mejoramos el control interno, pues no mejoraremos la información financiera. Y si no mejoramos la información financiera, los informes de auditoría van a tener siempre deficiencias. Pero es más todavía, si estamos dentro de auditoría y no exigimos que se mejoren los controles internos, va a ocurrir esto que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, todo es una cadena de acontecimientos. Aquí le dejo la narrativa un poco más completa de lo que sucedió con el colapso de este puente y llegamos a las dos últimas láminas. Problemas materiales o problemas que son materia de investigación que ustedes pueden deducir y tomar nota de la información que les estoy dejando. Primero, la ética y la auditoría. ¿Sí? No podemos permitir que una compañía de auditores sea sancionada por los hechos que ya hemos comentado. Segundo tema o problema de investigación, la sucesión en las oficinas de auditoría, sobre todo en aquellas que son de concepción familiar, ¿sí? Donde hay uno o dos socios, o hay un socio, que es el socio que maneja la oficina, y el otro es simplemente nominativo. Por lo tanto, sería una empresa familiar unipersonal. ¿Eso tiene un riesgo? Por supuesto, que desaparezca esa oficina, ¿sí? O que a la desaparición del socio principal, vamos a decir, por cualquier cosa, los que quedan dentro de la organización no saben para dónde ir. Toman miedos, agarran miedos y empiezan a hacer elocuraciones y no se dejan ayudar. Y por lo tanto, cada vez van achicando su participación hasta que en un momento pueden desaparecer. La auditoría como concepto aspiracional se puede estar perdiendo, ¿sí? Por esa falta de ingreso de los jóvenes y la rotación muy rápida de los que ya tienen algún tiempo en la auditoría. La credibilidad, finalmente, por los tres elementos anteriores, podemos decir que la credibilidad de los auditores está en riesgo. No está en crisis, pero está en riesgo, y un riesgo muy alto. Hablando ya del tema, de los temas que pueden ser materia de investigación en la relación auditoría y control gubernamental, el marco legal. Cada vez que hablemos del Estado tenemos que hablar de un marco legal. El marco legal actual en el cual se desarrolla la información financiera y la rendición de cuentas
favorece el desarrollo de una cultura de autocontrol o de control preventivo? ¿Favorece o no la favorece? Yo creo que hasta ahora, por los resultados, no hay autocontrol dentro de las personas que gestionan el Estado. Y no hay mucho control preventivo porque estamos viendo que las cosas suceden y después que las cosas suceden nos dedicamos a castigar. Pero el castigo no es suficiente porque se vuelven a cometer las cosas. Entonces, el marco legal tiene también, desde ese punto de partida, tiene mucho margen de mejora. El modelo de administración pública actual genera suficiente información financiera y no financiera para un adecuado proceso de rendición de cuentas. Estamos hablando no solamente de la auditoría, sino del control gubernamental. Entonces, tenemos, creo yo, si mal no recuerdo, cerca de 11 sistemas administrativos en el país. ¿Sí? De esos 7, 6 o 7, ¿no? Un séptimo en parte, tiene que ver con la administración financiera. De los 11, 6 o 7 tienen que ver con la administración financiera. Esos sistemas administrativos que tienen que ver con la información financiera están generando suficiente información como para un proceso de rendición de cuentas. Nuevamente, ¿no es cierto? Un campo, un tema que queda abierta para la investigación. La información financiera de las principales entidades del Estado, ¿son auditables? Y si son auditables, ¿por qué no nos cree el Congreso cuando le llevamos la cuenta general de la República? ¿Los procedimientos de auditoría gubernamental son lo suficientes y necesarios para disminuir riesgos de una opinión incorrecta? Los servicios que presta la auditoría de la Contraloría General de la República, la entidad fiscalizadora superior del Perú, ¿son los procedimientos? ¿Están actualizados los procedimientos? ¿O estamos haciendo los mismos procedimientos que venimos haciendo desde hace muchos años? ¿Sí? Ojo, hay procedimientos nuevos implementados con el Contralor actual, que es la actividad de control denominada control concurrente. ¿Sí? En ese control concurrente se entiende que la intervención es en el momento que se cierra una etapa, ¿correcto? Pero vemos que la corrupción ya a un destino que no está en el proceso o está antes de que se inicie el proceso en la decisión prácticamente de los altos niveles políticos. Entonces, la pregunta sigue siendo válida. ¿Los procedimientos son suficientes? ¿O de repente las actividades de control, tanto previo como simultáneo y posterior, comienzan muy tarde, ¿no? Y terminan muy temprano? Queda la pregunta para que se responda con las investigaciones que ustedes tengan a bien hacer. Y finalmente, la tecnología de la información cambiará los sistemas administrativos del Estado y los procedimientos de auditoría. ¿Qué impacto tendrá la aplicación de la tecnología de información en la percepción de la corrupción en el país? Creo que lo hemos comentado muy rápidamente y de manera panorámica en nuestra disertación, a la cual le doy finalización en este momento para pasar a las etapas de preguntas, si fueran tan amables. Gracias. Mira, estimado Fernando, la introducción, el tiempo nos ha ganado. Yo sé que han hecho algunas preguntas el colega Carlos Sucalmana Matías, habla sobre la auditoría en nube, los que se viene, digitación total, contador digital para la gestión es un más necesario. Perdón, ¿Se entendió la ¿me puedes pregunta? repetir la pregunta, por favor? A ver, la auditoría en nube, lo que se viene, ¿no? Digitalizar todo, contador digital para la gestión es más que necesario. Ok, excelente pregunta, felicitaciones. Es una buena pregunta. ¿Por qué es lo que se viene?
Cuando nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en nube con toda la cantidad de información que aplica a esta información, seguramente que ya no vamos a opinar de manera como lo hacemos ahora y decimos la auditoría, ¿no? Es un trabajo que se hace de manera selectiva. Cuando ya trabajamos con Big Data, con inteligencia artificial, podemos estar haciendo una auditoría total, una auditoría sobre toda la información. Entonces, va a cambiar, tiene que cambiar, debe cambiar, ¿sí? En este aspecto, yo quisiera recordar que en este momento, en este año se cumplen 50 años de la primera llamada con el teléfono celular, Motorola, de esos zapatófonos, ¿no es cierto? 50 años. ¿Cómo hemos evolucionado en la comunicación a través del celular? A través, le hemos ido agregando la comunicación por internet, las distintas aplicaciones. Ya hoy día el teléfono sirve para muchas cosas más que llamar por teléfono. Sirve para la salud, sirve para el trabajo, sirve para la educación, sirve para la economía, para controlar, sirve para los procesos bancarios, ¿sí? Entonces, algo similar. Yo creo que, y no vamos a esperar 50 años, ¿no? Algo similar tiene que suceder con los procedimientos de auditoría. Tiene que evolucionar y evolucionar rápidamente. Ahí está, no va a desaparecer, pero tiene que evolucionar. Hay una gran responsabilidad por la evolución y la metodología en nube, la Big Data, el blockchain y la inteligencia artificial son el futuro. Y de repente, repito, ya no vamos a opinar sobre trabajos selectivos. Ya podemos tener la seguridad, ¿no es cierto?, de mayor alcance, quizás cercano al 100%. Bueno, y una última pregunta, no sé si ganó el tiempo o ya no avance todavía porque están ya por entrar al cineo eliminar. Ya por el último, me gustaría que eso me pueda responder acá. ¿Todo el punto principal es ética en la auditoría? Pregunta para el expositor, ¿cómo podría acabar con la corrupción en el sector público? Bueno, también una excelente pregunta, pero la respuesta creo que lo va a decepcionar. La corrupción no la vas a acabar, nunca, ¿no es cierto? Eh, la maldad es un elemento que viene con el ser humano. Y esto ya nos lleva a muchos estudios sobre filosofía, ¿verdad? Hacia atrás. La representación del yin y el yang, ¿sí? Allí donde hay cosas muy buenas, hay un elemento malo. Tomando solamente el caso de la Contraloría General de la República, acuérdense ustedes, el Contralor actual ha ingresado a ser Contralor porque destituyeron al auditor anterior, al Contralor General anterior, lo destituyeron porque había cometido irregularidades en su gestión. Si no, no lo hubieran destituido. Entonces, la única forma de destituir a un Contralor General de acuerdo a la Constitución son por irregularidades. Que después no haya pasado a un tema judicial, eso ya es otra cosa. Pero el Contralor que tenemos hoy día es la respuesta a que hasta la Contraloría General ha sido afectada por la corrupción. Y si la Contraloría General ha sido presa de la corrupción, no hay nada, nada que esté libre de la corrupción. Gracias. Bueno, estimado colega, ya damos por finalizado el evento, dándole las gracias a usted, estimado Fernando Mateo. De igual manera, al presidente de la Junta, el señor Fernando Amau Pauca, y asimismo también al presidente del CENIT, el señor René Pérez Villafuerte, y a los participantes. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes.
Buenas noches, Carlos, muy amable. Muchas gracias por todo.